La historia de Ruth comienza con estas palabras: hubo hambre en la tierra. Y esa hambre representa el mismo tipo de hambruna que la iglesia ha experimentado en nuestros días. La falta de la presencia de Dios, una ansia del verdadero pan de Dios. Y a causa de esa hambruna, el israelita Elimelech se llevó a su esposa Noemí y a sus dos hijos Malón y Kelión y huyeron de ese país de Judá hacia Moab. Usted y yo sabemos esta historia, pero es importante que reflexionemos y que pongamos atención en esta mañana de lo que el Señor va a hablar hoy. Más tarde, Elimelech murió allí y los dos hijos de Noemí tomaron esposas paganas. Se llamaban Ruth y Orfa. Y todos se quedaron en Moab por los siguientes 10 años, dice la Escritura. Pero Moab era un sitio de idolatría. El nombre de Moab significa fornicación. Moab mismo había nacido de una relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Y fue ese pueblo el que sedujo a los israelitas en Sittim, en el desierto, y después de eso hubo una plaga y que los atacó una plaga y murieron 24,000. Dios prohibió casarse con las mujeres de allí, moabitas, porque les decía: ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando tiene lugar una hambruna de la palabra de Dios, el pueblo de Dios se vuelve hacia el mundo. La hambruna que hay en la iglesia ha empujado esa hambre por la palabra, por ese pan de vida, ha empujado a muchos creyentes a Moab, el lugar de la idolatría. Y Noemí lo aprendió muy bien cuando perdió a sus dos hijos. Moab es un lugar donde los jóvenes mueren. Eso también significa. Sin embargo, allá en Judá, la hambruna por fin había terminado. Noemí supo que Dios estaba visitando una vez más a su pueblo con abundancia de pan. Entonces Noemí de repente empezó a recordar las bendiciones anteriores y le inundó en su alma un deseo de regresar nuevamente. Ya estaba harta de Moab, ya estaba harta de su idolatría y de su muerte. Entonces dice que se levantó con sus dos nueras y regresó. Ruth y Orfa se despidieron de sus amigos y familiares. Les dijeron a sus amigos de toda su vida que se iban para siempre. Iban con Noemí hacia Judá, un lugar donde Dios estaba visitando a su pueblo. Y ellas dijeron: nosotros vamos con Noemí, nosotros vamos para allá, porque seguramente Noemí, cuando estaba ahí en Moab, les hablaba del Dios a quien ella amaba y a quien había dejado atrás. Y podemos ver el paralelo en nuestro mundo actual. Algunos creyentes han residido temporalmente en Moab. ¿En qué? En el letargo, en la frialdad, en los placeres del mundo. Pero Dios está enviando pan del cielo y necesitan regresar a donde Dios está visitando a su pueblo. Es tiempo que el pueblo de Dios que ha habitado en Moab regrese
de donde salió. Que deje Moab, que deje los placeres del mundo, que deje la frialdad espiritual. Y eso fue lo que planearon las dos nueras de Noemí. Fueron atraídas por el Espíritu de Dios. Y observe que el nombre de Noemí significa gracia. Seguir a su suegra era una forma de seguir la gracia de Dios. Y hoy día, de la misma manera, hay millares que están encaminándose a la casa de regreso a la plenitud de Cristo, lejos de la mediocridad y el vacío de un evangelio de comodidad y de prosperidad. Lo triste del asunto es que muchos deciden volver a Dios, pero se detienen en la rayita, en la frontera entre Moab y Judá, porque no se desprenden por completo. No pagan el precio, comienzan con gran fervor y aseguran tener hambre de Dios, pero luego se quedan trabados en la frontera entre Moab y Judá y vuelven atrás a sus antiguos costumbres, a sus antiguos pasos. Les cuesta trabajo dar el paso hacia Judá. Están aquí. Es solamente una línea divisoria entre Judá y entre Moab. Y de forma muy parecida vemos en la Biblia que cuando Orfa y Ruth llegaron a la frontera, se encontraron confrontadas a tomar una decisión. Iban a seguir a Noemí, es decir, a la gracia de Dios, hacia la plenitud del Señor. Sus nombres dan la respuesta. Orfa significa terquedad, Ruth significa amiga, compañera. Y en la frontera Noemí decidió poner pruebas de el compromiso de las dos jóvenes. Tanto a Orfa como a Ruth, la decisión de seguir adelante exigía más que emociones y simples palabras. Ellas que tenían que tomar una decisión. Noemí no podía garantizarles recompensa alguna por seguirla, ninguna prosperidad ni comodidad. Ellas tenían que subsistir por fe. Noemí las alentó a regresar a la casa de sus respectivas madres, les dice. Y el cuadro que les presentó Noemí es efectivamente el evangelio de la gracia de Dios, el sufrimiento, la negación de sí mismo y la cruz. Y tanto Orfa como Ruth se mantuvieron firmes aparentemente. Y dice la escritura que ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero Orfa, o sea, terquedad, a pesar de sus lágrimas y sus firmes palabras acerca de esforzarse por continuar, ella iba a desertar y a regresar a su idolatría, porque por fuera estaba quebrantada y parecía tener ganas de ser parte de ese regreso a Dios. Pero su corazón estaba presionado fuertemente por su amor al antiguo círculo de amigos, de familiares, y no sabía que en su alma aún permanecía ese ídolo. Orfa lloró en la frontera y se sentía Orfa desgarrada entre esos dos amores. Con sinceridad ella quería seguir adelante. A ella le gustaba mucho, le encantaba la compañía de las otras dos mujeres, las amaba, pero no había cortado sus lazos con Moab.
Y las lágrimas no bastan. Noemí lo sabía y le puso a Orfa una prueba final. Y les dijo a las dos: volveos, hijas mías, ahí en el capítulo 1, 11 y 12, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos. Creo que Noemí pudo ver en el corazón de Orfa esa lucha interior que ella tenía, y es probable que Noemí pensara: pobre muchacha, ella cree que quiere la plenitud del Señor, pero todavía está hechizada por este mundo. Si se va, se sentirá tan miserable si sigue adelante, porque siempre va a estar mirando lo que dejó atrás. Entonces Noemí le dijo a Orfa: vete, vete. Entonces Orfa llegó a tomar una decisión en su corazón y dijo: voy a regresar a Moab, a servir a Dios a mi manera, a mi manera. Siempre seguiré amando a estas mujeres, pero tengo que seguir mi vida. Y dice la Biblia: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y volvió a su pueblo. Jesús vino predicando: antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Juan el Bautista predicaba lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la tristeza de Orfa fue del mundo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo, dice la Escritura, produce muerte. Así es que el verdadero arrepentimiento es un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado, seguido por un cambio de sentimientos hacia el pecado. En otras palabras, el ver el pecado como Dios lo ve, sentirlo como Dios lo siente, o sea, odiar el pecado como Dios lo odia. Eso quiere decir. Y puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento. ¿Usted lo cree? Sí, puedes cambiar de opinión, pero no hay un arrepentimiento. Y mucha gente llega al altar a aceptar a Jesús como su Salvador, llora, pero sale de ahí y sigue siendo la misma persona. No hay un verdadero arrepentimiento. Concibió, mas no dio a luz. Está convencida, pero no convertida. Y yo escuchaba que decía: a mí lo que me interesa, y creo que es lo importante, no es cómo te caigas cuando te ministran, sino cómo te levantas de ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nuevas. El verdadero arrepentimiento, amada iglesia, tiene que ver con una verdadera limpieza espiritual profunda de nuestro corazón, renovando nuestro espíritu a la rectitud según el corazón de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 51: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio, más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El genuino arrepentimiento viene con un
dolor profundo debido a reconocer nuestra condición de pecado, amada iglesia. Al reconocer nuestras iniquidades contra la santidad de Dios, produce un dolor de arrepentimiento. Como dijo Job, por tanto aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuando el arrepentimiento es genuino, la disposición de repetir el pecado se va. El arrepentimiento genuino trae un cambio de conducta, pues el verdadero convertimiento está en la humillación y en dejar que los caminos torcidos y malos y buscar los caminos rectos de Dios. Como dice 2 de Crónicas 7:14, buscando intensamente hacer su perfecta voluntad. Así es que, si tú aún tienes la disposición de pecar, aún te gusta pecar, estás solamente en un estado de convicción, no estás convertido. Cuando continúas reincidiendo en los antiguos pecados, es que la disposición por el pecado no se ha ido, solo está contenida y restringida por el temor. No es falta de fe, sino tienes un problema de un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento cambia la conducta y disposición al punto de odiar el pecado como Dios lo odia. Y esta es la posición de un creyente arrepentido. Y Orfa regresó a su pueblo y a sus ídolos. Todo lo que le dijo Noemí durante esos años que convivió con ella, lo creía en su corazón, lo abrazaba, la convenció, pero regresó. Y tal vez usted tenga también un corazón aprisionado por algún ídolo del pasado, algo que no puede soltar. Pero para el cristiano no hay término medio, se ha trazado una línea divisoria. Solo podemos avanzar en una o dos direcciones, o hacia adelante hacia Judá, o hacia atrás hacia Moab. Orfa volvió atrás, y a partir de ese punto nunca más se le mencionó en las Escrituras. No tuvo más que ver con la obra de Dios ni con su reino eterno. Ahora el gran interés de Dios era por Ruth. Noemí también intentó desanimar a Ruth una vez más. Dice el versículo 15: vuelve, vete tú tras ella. En otras palabras le dijo: pronto, Ruth, si te apuras podrás alcanzar a Orfa, que allá va. Pero Ruth no quiso dejarla, se quedó con Noemí. Y en hebreo el verbo traducido "se quedó" significa en realidad adherirse, significa quedarse pegado, significa quedar, la idea de una doncella arrodillada, así, abrazada de su ama, diciendo: no te voy a soltar. Eso es quedarse pegada así. De la cintura de su ama, como si nunca se fuera a soltar. Ruth quería a Dios, quería participar de la gran visitación del Señor, y ahora la detendría únicamente la muerte. Porque les voy a leer lo que dice la Escritura. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, no me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la
muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth no sabía que al decidir continuar adelante se colocaba a sí misma bajo las alas protectoras de Jehová. Y más importante aún, tan pronto como cruzó la frontera junto con Noemí, ahí estaba el camino para ganar a Cristo. Pronto Ruth y Noemí llegaron al lugar de la bendición. Su llegada fue el inicio de la temporada de la cosecha. Eran pobres y no poseían casi nada. No saben lo que vendría al día siguiente. ¿Cuál era su siguiente comida? Ellas no sabían. Iban sin nada. Entonces la joven Ruth dijo: déjame ir al campo a recoger espigas. Y en aquellos días ese era un trabajo que solamente los muy pobres realizaban. La ley mandaba a los propietarios de los campos a no cosechar los rincones de sus campos, ni a espigar lo que quedara ahí. O sea, a no recoger pues los granos que quedaban tirados. Se los dejaban los segadores, ese exceso a la disposición de los pobres voluntariamente. Y en ese momento daba la impresión de que Ruth había hecho una mala elección, haberse ido con su suegra. Su devoción la había llevado hasta el lugar de la visitación de Dios, pero ahora tenía que sudar en un empleo de salario mínimo. Estaba por debajo del índice de la pobreza. No tenía un futuro claro. Pero no podemos sentir lástima de Ruth. Ella estaba a punto de ganar a Cristo. Y quisiera que se fijara detenidamente en Ruth, porque así es como usted puede alcanzar, como usted puede acabar si se aparta del mundo y se va con Dios hasta las últimas consecuencias. Dice Ruth 2:3: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Si se acuerdan quién es Elimelech, era el suegro de Ruth. O sea, Ruth estaba en el campo de Boz, su pariente redentor. ¿Qué es un redentor? Los israelitas llamaban redención al acto de vengar la sangre de un pariente al que lo llamaban redentor. Era pagar para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido. Era también redimir o rescatar. Redentor era asimismo el que cobraba las tierras de un pariente difunto para que no se perdieran. Y entre los israelitas no podían redimir se podía también redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos, que a Dios había que entregar. Para ello tenían que pagar un precio, el cual se le debían entregar al sacerdote. Dios es el redentor por excelencia. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto es un acto de redención de parte de Dios. La idea principal en la redención es soltar y liberar. El pecado mantiene al hombre en servidumbre y por lo tanto la salvación incluye el liberarlo de esa esclavitud. En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo de la redención del género humano. Redención es liberación del poder
y de las tinieblas a fin de vivir bajo la soberanía del reino del amor de Dios. Eso es redención. Jesucristo realiza esta redención por medio de su sangre vertida en la cruz. Él pues tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así es que volviendo al relato de Ruth, ¿ustedes creen que fue coincidencia? No, no fue accidental. Era más bien la obra del Espíritu Santo, porque desde el momento en que Ruth cruzó la frontera y confió su vida entera al llamado de Dios, empezó a ser dirigida por Él sobrenaturalmente. Entonces, la secuencia debe de haber sido más o menos así. Ruth, con una canción en su corazón, fue pasando por muchos campos. Ahí viene Ruth cantando por todos los campos. En eso, un repentino impulso interior la movió a dar a la derecha y comenzó a espigar al extremo norte de cierto campo. Y algunas horas más tarde, Boaz tuvo la inspiración de revisar sus campos, cómo iba la siega, y echó una mirada a sus campos y vio numerosos jóvenes ahí cortando manojos y muchachas pobres espigando detrás de ellos, porque acuérdense lo que les dije, eran soltadas voluntariamente, porque así era en ese tiempo, para ayudar a los pobres. Entonces su mirada se detuvo en una de ellas, en Ruth, y quedó fulminado ahí mismo. Fuerte. ¿De quién es esta joven? Ella solo había estado espigando durante mediodía cuando captó la atención del patrón. Aquel gran hombre se acercó a ella y le dijo: no vayas a espigar a tu campo, quiero que permanezcas en mis campos y tengas tu trabajo. Te prometo que nadie te va a molestar, que cuando tengas sed, aquí estará el pozo para que de ahí bebas agua. ¿Sí escuchan? Amén. Luego les dice a los segadores que caiga deliberadamente manojo de espigas para que ella los encuentre y no sude tanto, porque ya lo prendió, ya se enamoró el chico, no quiere que sude Ruth. ¿Por qué Boaz le dijo eso a Ruth? Porque ella lo había cautivado. Ella le había robado el corazón y él quería tenerla cerca. ¿Qué fue lo primero que le atrajo a Boaz? Ruth misma se lo pregunta. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconoces siendo yo extranjera? He escuchado de ti todo lo que has hecho por tu suegra y has dejado tu ciudad para venir a un nuevo pueblo. Tu remuneración será cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Boaz se sintió atraído hacia ella porque Ruth había llegado a confiar en las alas protectoras de Dios. Ahí quédenme tantito ahí quédense muy cerca.
¿Se da cuenta el paralelismo? Vos representa a Cristo, nuestro pariente redentor. En el momento en que nos apartamos de todos los otros amores, en el momento en que nos deshacemos de todos los antiguos ídolos, antiguos hábitos, los ojos de Cristo se posan en nosotros. Perdemos los placeres del mundo, los placeres pasajeros, pero ganamos el amor eterno de Cristo. Cuando nos ganamos su corazón, nos ganamos también su favor. Y nunca más padeceremos hambre ni sed en nuestro interior. Él nos conducirá y proveerá para nosotros en forma milagrosa. Como Ruth, que corrió a casa para contarle a Noemí todas las cosas emocionantes que le habían sucedido, nosotros también corremos hacia la familia de Dios para contar el milagro de cómo el Señor está supliendo a nuestras necesidades. ¿Quién puede decir amén? Y cada uno terminará diciendo: ¿quién soy yo para recibir tanta bendición? Usted no se ha preguntado y no ha dicho: ¿quién soy yo, Señor, para que tú me bendigas? Ese fue el comienzo de las bendiciones de Ruth. Al finalizar la cosecha, Noemí le dio una instrucción a Ruth que formaba parte de una costumbre de esa época. En ese tiempo, los siervos dormían a los pies de sus amos en forma perpendicular y con todas sus vestiduras puestas a fin de calentarlos. Si el amo era un pariente cercano, era su deber redimir o comprar la herencia de ese siervo para que no se perdiera. El pariente indicaba que estaba dispuesto a hacerlo eso, tomando una tela o cobertor y colocándola sobre los hombros de su siervo, lo cual en realidad significa: yo soy tu protector. Entonces Noemí le dijo a Ruth que fuera esa noche a la era donde vos iba a aventar la cebada, y después de eso se acostara, ¿verdad?, que le destapara los pies, porque esa era la costumbre, ¿verdad?, y se acostara allí a hacer lo que vos le dijera. Así es que esa noche Ruth hizo lo que Noemí le dijo. Mira, qué obediente. Yo nunca he visto a una nuera tan obediente con la suegra. Al contrario, le huyen a la suegra. No sé por qué, si son tan lindas. Y nosotros también, ¿verdad?, como suegras. Pero bueno, cuando vos se despertó, la encontró allí y quedó sumamente complacido. ¡Wow! Ahí encontró a su amada a sus pies. Ahí, entonces, ¿qué hizo? Le puso ese manto sobre sus hombros en señal que la estaba redimiendo. Esa era la señal el cual en forma física le dice: yo soy de aquí en adelante tu protector. Entonces le dice vos a ella, ¿qué le dice vos? Bendita seas de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues todas las personas de mi pueblo saben que eres mujer virtuosa. Amén, amén. Un aplauso a Iracema, gracias, y a Ricardo. Pensemos en lo que dijo vos: yo haré por ti todo lo que has deseado. Todos los deseos del corazón de Ruth serían concedidos porque ella había sido fiel. Ella no había vuelto sus ojos hacia las riquezas ni al éxito. Solamente lo había querido a él. Y a su vez su redentor pariente le dijo: puedo confiar en ti, tu amor es sincero, no me vas a dejar por otros,
no importa qué tan atractivos sean, serás solo mía y yo seré solo tuyo. Fue así que a las puertas de Belén y en presencia de 10 testigos, Booz redimió a la herencia de Ruth, cumplió con todos los derechos sobre ella y sus posiciones, y la adquirió como esposa. El hombre rico y poderoso se casó con la humilde sierva. La obra de la cruz es esa. Jesús ha eliminado todos los derechos que el diablo tenía sobre nosotros y nuestra herencia. Estamos libres por completo para desposarnos con Cristo. Y después de casarse, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Para ti es, Señor. Para ti es, Señor. Y después de casarse, Ruth tuvo un hijo. Se llamó Obed. Y llegó a ser el bisabuelo de David, antecesor de Cristo. Y esta sierva, Ruth, tiene un lugar en el linaje de nuestro Mesías. Fíjense nomás. Ganó Ruth a Cristo. Llegó a ser su misma vida. De igual manera, hoy ganamos a Cristo a través de las decisiones que tomemos, sean agradables a Él, en las que demuestran nuestra fidelidad en alimentarnos solamente de Él. Y si lo amamos sin reservas, si nos acordamos de Él en cada punto decisivo de nuestra vida y nos preguntamos en todo momento, ¿esto le va a agradar a Dios? ¿Esto le agrada a mi Señor? Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, ¿esto le agrada a mi Señor? Entonces, si haces lo que le agrada a Dios, entonces estás ganándote a Cristo. Amada iglesia, ponte de pie.